Buenos días, bienvenidos al podcast Retos y Soluciones de la Construcción y la Instalación en el siglo XXI, patrocinado por Ursa Ibérica. Soy Montse Bueno, periodista especializada en climatización. A lo largo de 3 episodios analizaremos diferentes temáticas del sector de la climatización, acompañados de representantes expertos en la materia. En el primer capítulo veremos la importancia que ha adquirido la calidad del aire interior en la era post-COVID. En el segundo veremos innovaciones tecnológicas aplicadas a la climatización de los edificios, que incorporan, por ejemplo, materiales como el cobre. Finalmente conoceremos las ventajas que aportan los paneles de lana mineral, así como su función concreta en las instalaciones de climatización de edificios. Iniciamos pues el primer capítulo en el que hablaremos de la innovación en la calidad del aire interior. Según el Cluster Indoor Air Quality, respiramos 15 kilos de aire al día y pasamos el 90% de nuestro tiempo en entornos cerrados, donde el aire puede estar hasta 5 veces más contaminado que el aire exterior debido a virus, bacterias, gérmenes u otros contaminantes que permanecen en él. Una gota de líquido de 5 micras exhalada cuando respiramos, liberada a 1,5 metros de elevación, puede recorrer decenas de metros antes de asentarse. Y continuamente producimos gotas de todos los tamaños, al toser, al estornudar, al hablar o simplemente al respirar. ¿Qué pueden aportar la construcción y los sistemas de climatización a cuidar y mejorar la calidad del aire interior? Para arrojar luz a todo ello conversaremos con Pau Pallàs, miembro del Cluster Indoor Air Quality, calidad del aire interior, con Laudelino Javier Sánchez, asesor técnico de Ursa Ibérica Aislantes, y con Paulino Pastor, técnico de la empresa de inspecciones sanitarias de sistemas de climatización Ambisalud. Buenos días, Pau. Buenos días, Montse. Buenos días, Laudelino. Buenos días, Montse. Buenos días, Paulino. Buenos días, Montse. Pau, para introducir el tema, ¿qué debemos entender por calidad del aire interior? Para definir la calidad del aire interior, a veces hago un símil de que tenemos que hacer un pequeño viaje desde el exterior al interior. ¿Por qué? Bueno, porque la calidad del aire interior es la suma de varios factores. En primer lugar, es el aspecto exterior, es decir, qué contaminación tenemos en el exterior. Todos sabemos que la población a nivel mundial tiende a centralizarse en urbes o grandes urbes. Bien, en este pequeño viaje que comento, lo que tenemos que hacer es traspasar la puerta, entrar en nuestro hogar, nuestro lugar de trabajo, nuestra oficina, nuestra fábrica, y entonces nos encontraremos que por un lado tenemos una infiltración de la contaminación exterior. A esa infiltración, a esos contaminantes que entran desde el exterior hacia el interior, tenemos los propios contaminantes que hay en el interior, orgánicos volátiles, etcétera, y además tenemos que tener en cuenta la propia actividad de las personas que están dentro del espacio interior. Bien, con esto un poco podríamos englobar que la calidad del aire interior realmente es compleja, depende de muchos factores y es aplicable a todos aquellos espacios interiores en los que nosotros pasamos la mayoría de nuestro tiempo. Pasamos más del 80%, como acabas de decir, Montse. Por otro lado, hay que tener en cuenta que no solo son espacios estáticos, no solo son edificios, son infraestructuras o incluso en movilidad. Cuando cogemos un tren, cuando cogemos un autobús, cuando cogemos el coche en largo recorrido, estamos también en un espacio interior donde también es importante tener en cuenta la calidad del aire. La calidad del aire, por otro lado, la podemos caracterizar en función de los valores de contaminación exterior que se infiltran, ¿no? Y incluyendo, como decía antes, el propio metabolismo. Por otro lado, y para tener una comprensión transversal, se debe tener en cuenta las 3 grandes cadenas de valor que componen la calidad del aire interior. Nosotros, desde el clúster, las definimos como las causas que determinan una determinada calidad de aire interior, los impactos en la salud de las personas y, por último, las soluciones de mejora que aporta la tecnología y la ciencia y de lo que hablaremos hoy aquí. Muy bien, muchas gracias. La siguiente pregunta es tanto para Pau como para Laudelino, y es que muchos edificios de oficinas cuentan con techos muy altos. En estos casos es preciso instalar un sistema de climatización eficiente y que las ventanas no se puedan abrir para mantener, precisamente, las condiciones climáticas más adecuadas. ¿Qué debe saber el propietario de un edificio de estas características para garantizar la máxima calidad del aire y evitar un problema de salubridad de los trabajadores o usuarios? Bien, cuando los forjados o falsos techos son muy altos, hay que diseñar los sistemas de climatización y ventilación para evitar la estratificación a nivel de confort tanto en calor como en frío. Y si el edificio es hermético, es decir, que las ventanas no son practicables, entonces es realmente imprescindible la instalación de un sistema de ventilación forzada, un sistema mecánico, a ser posible con recuperación, de forma que se garanticen las renovaciones de aire prescritas para cada actividad.
Por supuesto, el sistema de ventilación debe llevar incorporado una tapa de filtración que evite la entrada de partículas en suspensión y otros contaminantes en función de la ubicación del edificio. Para cada actividad que se desarrolle en cada edificio, las normativas vigentes clasifican la calidad del interior en una serie de parámetros denominados IDA. Hay IDA 1, IDA 2, 3 y 4, de mejor a peor calidad. La IDA 1 sería el aire óptimo, de óptima calidad. Está pensado para hospitales, clínicas, laboratorios y guarderías. Aquí hay que hacer renovaciones de aire de 200 litros por segundo. La IDA 2 es un aire de buena calidad. Está pensado para oficinas, residencias, locales comunes en hoteles, etcétera, etcétera. Estamos hablando de renovaciones de 12,5 litros por segundo. El IDA 3 es de una calidad media, pensado para edificios comerciales, cines, teatros. Bajamos la renovación a 8 litros por segundo. Y por último, el IDA 4, que es de baja calidad, donde las renovaciones son de 5 litros por segundo. Por otro lado, también tenemos que tener en cuenta cuando diseñamos estos sistemas la clasificación del aire exterior. Es decir, que el aire exterior puede ser un aire de muy mala calidad hasta un aire de muy buena calidad. Entonces se clasifica como ODA 1, 2 y 3. ODA 1 es el aire puro que se ensucia solo temporalmente, por ejemplo, pues a nivel de polen. ODA 2 ya tiene unas ciertas concentraciones en partículas y contaminantes, y el ODA 3 es un aire exterior ya realmente contaminado. En función de esa calidad del exterior, tenemos que aplicar diversas estrategias de filtración, paquetes de filtración, para impedir que todas esas contaminaciones y esas partículas entren en el interior del edificio. Pues por mi parte tengo que indicar que cuando tengamos un interior con una altura considerable, lo primero que yo diría es que hay que tener monitorizado y saber qué hay en el interior para poder dosificar el caudal de aire adecuado. No meramente lo que es los IDA, hay que ser consciente de lo que son las partículas interiores, ya sean de CO2, que ahora está muy al día con el tema del COVID, y también lo que son los compuestos orgánicos volátiles. Lo de tener siempre las ventanas cerradas, en esto hay que ser consciente que aunque el aire exterior tiene generalmente mejor calidad que el interior, tiene un problema, que es que en las grandes urbes no siempre es tan bueno o tan óptimo. Entonces es necesario filtrar ese aire que pasa hacia el interior. Entonces quedaría en monitorizar, en ventilar, tener una adecuada tasa de ventilación y sobre todo ser consciente de realmente los contaminantes que tenemos tanto interiores como exteriores para una adecuada filtración. Vamos con Paulino. Paulino, la modificación del RITE del año 2013 incluyó la Instrucción Técnica 3.3, Programa de Mantenimiento Preventivo, con la introducción de 2 nuevos requisitos singulares relativos a la calidad del aire interior. El punto 38, revisión de la red de conductos según criterio de la norma UNE 100.012, y el punto 39, revisión de la calidad ambiental según criterios de la norma UNE 171.330. ¿Qué valoración hacéis de esta modificación y cómo se lleva exactamente a la práctica? Bueno, la valoración es que supuso un antes y un después. Es verdad que yo en concreto pues llevaba ya bastantes años anteriormente trabajando en calidad del interior y se hacían muchas cosas, pero siempre desde un punto de vista voluntario. Algunos edificios pues de motu propio y por querer dar un plus de calidad a sus usuarios, a las personas que habitan en ese edificio, pues hacían inspecciones, hacían mediciones y este tipo de cuestiones, repito, simplemente porque ellos lo consideraban oportuno, ¿no? Voluntariamente. Es verdad que con la llegada del RITE se incorpora la obligación. Se incorpora la obligación en fase de, vamos a llamarlo así, de mantenimiento, porque es en la IT de mantenimiento. Ya teníamos alguna normativa en fase de diseño, es decir, ya era obligatorio hacer sistemas con una correcta ventilación, con alguna filtración y demás, pero no se decía nada luego de la vida operativa del edificio. Y este es el cambio fundamental que incorporan las normas, la 100.012 y la 171.330. Y recojo lo que comentaba el compañero Pau, ¿no? del camino del aire, ¿no? Y es verdad que la norma está pensada para, por una parte, asegurarnos que el aire, a través de su paso por nuestro sistema de ventilación, no encuentra ningún elemento contaminante extra, es decir, ya desde el exterior podremos traer contaminación, pero lo que tenemos que asegurarnos, y eso lo hacemos con la 100.012, es que el sistema en sí está limpio, es higiénico y que no nos va a aportar olores o algún otro tipo de contaminación. Eso es muy importante y con la norma se consigue, ¿eh? Aquellas instalaciones que cumplen la norma están higiénicas y por lo tanto no nos causan problemas. Y luego el aire finalmente lo incorporamos dentro de los locales cerrados
Y ahí es donde aplicamos la otra norma, la 171.330, que nos permite decir cuál es el máximo de contaminación permisible para un conjunto de parámetros. Entre las dos son capaces de asegurarnos que tenemos una instalación, repito, en fase ya de vida útil, que la tenemos controlada por nuestras actividades de mantenimiento. Otra cosa importante que creo que es relevante resaltar, que el planteamiento de estas normas es, de alguna forma, un control de calidad de las instalaciones. Y por eso es muy importante también que se hagan por parte de una entidad independiente. A veces nos encontramos que alguien que hace limpieza, higienización o mantenimiento también emite un certificado y está muy bien porque es un autocontrol que yo creo que es muy válido, pero para obtener una certificación y un valor añadido es importante que eso lo vea una tercera parte y que esta tercera parte actúe de notario, entre comillas, de que efectivamente las instalaciones están correctas. Esto es importante en todo tipo de instalación, un edificio, pero incluso sobre todo mucho más, por ejemplo, en un hospital. Entonces, yo creo que sí que es muy relevante que juguemos con todas estas capacidades que nos da el RITE, ¿no? Solo una puntualización, sí. Perdón. Creo que has comentado que han el apartado 38 y 39, ¿verdad? Sí. Es que esto creo que también es importante indicarlo, que esto que son revisiones de calidad del ambiente interior y de revisión de conductos para un adecuado mantenimiento, que esto esté higiénico, ha sido modificado, es decir, ahora son los apartados 37 y 38 del actual RITE, ¿pero por qué? Porque esta normativa lleva en vigor 9 años, no es porque el COVID esté ahora, esto ha salido, esto lleva en vigor muchos años y parece que está como un poco como olvidada. Entonces, han sufrido modificaciones, incluso normativas, y ya han cambiado incluso la posición, digamos, de estos artículos. Es decir, que tienen más antigüedad de lo que nosotros nos podamos pensar o imaginar, que no es el COVID no es que nos haya abierto los ojos, digamos que ha potenciado lo que realmente estaba ya ahí y que no se prestaba toda la atención que se debía. Sí, porque el RITE era del año 2013. No, el RITE era del año 2007, la modificación del RITE Exacto. que es del año 2013. 2013, que incluyó la Instrucción Técnica 3.3, programa de mantenimiento preventivo, como comentábamos. Desde un punto de vista regulatorio, Pau, ¿qué normas RITE deben cumplir los propietarios de los edificios en este tipo de instalaciones? Adicionalmente a lo comentado anteriormente con las clasificaciones de aire interior y aire exterior que se deben aplicar para cada distinta actividad, hay una norma específica que es la 1730-30 desde 2008, que es de la calidad ambiental en interiores. Esta normativa tiene 3 partes y trata sobre la diagnosis de la calidad del aire interior, de los procedimientos de inspección de calidad ambiental interior y, en su tercera parte, de sistemas de gestión de los ambientes interiores. Hay más normativas específicas, pero lo que sí me gustaría recalcar es que varias entidades, entre ellas 2 de las que estamos aquí, estamos promoviendo en estos momentos una UNE para la monitorización de la calidad del aire a través de la medición de CO2, dado que se ha demostrado a través de muchos estudios que se han hecho con aerosoles en la época de COVID, que la medida de CO2 es una medida muy simple para permitir evaluar la calidad de aire que tenemos en un espacio interior. ¿Qué papel ejercen los conductos en un sistema de climatización y cómo pueden contribuir a cuidar de la calidad del aire que circula por ellos? Bien, en primer lugar habría que, si ahora pudiéramos dibujar, ¿no? Dibujar un sistema de climatización. Un sistema de climatización consta de una serie de elementos. El primero es la producción de frío, producción de calor. El segundo son los sistemas de tratamiento de aire. El tercero es el transporte del aire. ¿Y cómo lo transportamos? Pues el transporte del aire lo hacemos a través de los conductos. Y por último está la difusión. La difusión que ya, digamos, impulsa el aire en el recinto o los recintos interiores de este espacio. Todo ello normalmente controlado con un sistema BMS, un sistema de gestión del edificio que busca la optimización de todo el conjunto. Si nos centramos ahora en los conductos realmente son una parte esencial del sistema de ventilación y climatización. Los conductos hacen de elemento de transporte, como decía antes, del caudal de aire que renovamos y climatizamos en el edificio y, por tanto, son un eje vertebrador del sistema. Dicho esto,
Todo el aire que se impulsa con las unidades de tratamiento de aire fluye a través de los conductos hasta salir por los elementos de difusión, como decía anteriormente. Y, por tanto, hay que poner en valor los conductos, el sistema de transporte, de la calidad del aire. Es decir, no solo por su hermeticidad, su aislamiento térmico, que no supere el 4% de pérdidas, etcétera, sino también por su capacidad para no generar contaminantes adicionales y para evitar que se desarrollen bacterias u hongos en su interior. Paulino, ¿qué tipo de inspección, mantenimiento y limpieza es preciso efectuar en los conductos de climatización? Pues la norma 100.02 es la que lo marca. Hay que hacer, por una parte, una determinación de polvo depositado, que eso se hace con unas tiras adhesivas prepesadas y con un cassette y un aspirador. Recogemos el polvo que está sobre una plantilla de 100 centímetros cuadrados, recogemos el polvo y por diferencia de pesada somos capaces de decir microgramos por centímetro cuadrado de conducto. Esto está tipificado en base a la norma y cuando está por encima de un cierto nivel pues hay que limpiar y higienizar. Y luego, por otra parte, la otra prueba que se hace es de placa de contacto. Son unas placas con medio de cultivo para hongos y para bacterias. Simplemente se presiona ligeramente sobre la base del conducto y luego en el laboratorio hacemos crecer las esporas y las bacterias que pudieran estar allí depositadas. Estos dos tipos de pruebas son las que nos permiten determinar si por una parte ese conducto tiene una cantidad de polvo excesiva y por otra si hay una contaminación biológica, que no siempre van juntas. De hecho, a veces, curiosamente, hay mucho polvo y cogemos placa y hay tanto polvo que ya los microorganismos no crecen, ¿no? O no los puedes ver bien, ¿no? Entonces, no son dos aspectos paralelos, pero que no siempre están interrelacionados, ¿no? ¿Y cuál ha sido vuestra experiencia trabajando con la gama Ursaer? Bueno, la verdad es que yo siempre comento que esto, y además se ha hablado mucho con todo este tema de COVID, es muy importante pensar en términos de capas de protección, ¿no? Cuando hemos empezado con el tema de COVID hablábamos de esas capas, ¿no? Es decir, y me circunscribo mucho en COVID, no me quiero desviar del tema, pero hablábamos que si la mascarilla, que si la ventilación, que si tal. Al final, es verdad, tenemos que ir pensando en ponerle capas de protección a todos aquellos elementos que nos pueden afectar negativamente. Y en este sentido, estos conductos con algún tipo de protección especial nos van a aportar un valor, nos van a aportar una capa más de protección. Probablemente, si en una superficie, vamos a llamarlo así, neutra, puede haber un cierto crecimiento de microorganismos en una superficie que ya tiene un efecto bactericida y demás, pues obviamente vamos a controlar ese crecimiento. Es otra capa más de protección frente a una serie de eventos que podrían afectarnos negativamente, ¿no? Entonces, en ese sentido, por supuesto, pues bienvenido sea, ¿no? Todo este tipo de protecciones adicionales. Para dar respuesta al problema de la calidad del aire interior, Ursa ha desarrollado la tecnología InCare. ¿Puede resumirnos, Laudelino, en qué consiste esta tecnología? Básicamente es la introducción en el material con el que se genera el conducto de lana de iones de cobre para generar un efecto bactericida y viricida en todo el conducto, de manera que incluso cuando se está montando, puesto que viene en planchas y hay que cortarlo, las uniones entre los conductos o incluso cuando los acabados porosos, que son los acústicos, resulte realmente difícil que haya una proliferación de bacterias y de virus, lo cual también favorece a que no se tengan que, digamos que las revisiones de calidad del aire y calidad ambiental sean más fáciles de pasar. Esta modificación de RIT tiene 9 años que no ha sido sacada meramente por el COVID, es decir, esto es previo a la aparición de la pandemia. También creo que es importante recalcar que lo mucho que hemos tenido que desaprender para volver a aprender, y me explico. Hemos tenido enfermedades previas, que algunas eran desgraciadamente bastante frecuentes, como era la tuberculosis, donde las personas se les tenía que enviar a zonas de la sierra o junto al mar, donde había una mejor calidad del aire exterior para sanarlas. Se sacó la penicilina, todo esto evolucionó. Sin embargo, tuvimos otra enfermedad famosa hace 100 años, que era la gripe española, otra pandemia, que le costó la vida a millones de personas. Entonces, en aquel momento aprendimos que teníamos que hacer las cosas de otra manera. Y a raíz de eso, se crearon edificios, principalmente lo que eran los militares, academias y demás, donde las salas para los estudiantes se diseñaban con grandes ventanales enfrentados para favorecer la corriente de aire, de manera que en caso de que hubiese
cualquier tipo de enfermedad, si era contagiosa, poder minimizar el riesgo. No existía la tecnología mecánica, no estaba implantada en España, entonces era una manera de solventarlo. E incluso cuando la pandemia pasó, que se fue olvidando estas capacidades que tenía estas ventanas, se impuso lo que era el aspecto económico. En esa evolución hemos estado hasta una fecha muy reciente, que ya es por el COVID, por la pandemia, en la que ha sido un jarro de realidad, y hemos tenido que volver a evolucionar y a pensar en la manera de evitar o minimizar los riesgos o los daños que nos pueden generar enfermedades de este tipo. Entonces, el Ursa Care viene a representar un poco eso, que es nuestra mejora o garantía en salud y salubridad en espacios interiores, que igual que las ventanas que quedaron en aquel momento como olvidadas, siguen manteniendo esa función de protección, pues con este tipo de conductos, aunque haya pasado la pandemia, seguirán estando ahí protegiéndonos frente a posibles enfermedades infecciosas que estén en nuestros ambientes interiores. Paulino, muchas gracias por vuestras explicaciones y vuestro tiempo. Ha sido un auténtico placer. Un saludo y hasta la próxima. Finalizamos aquí el primer capítulo del podcast Ursa Ibérica, retos y soluciones de la construcción y la instalación en el siglo XXI. Nos escuchamos en el próximo episodio, que estará dedicado a analizar el cobre, sus propiedades antibacterianas y su aplicación en tecnologías instaladas en sistemas de climatización. Un saludo y muchas gracias por vuestro interés.